Un saludo cordial a los estudiantes que siguen tutoriales en el nivel de proyecto de grado. En esta ocasión vamos a dedicar esta clase a hacer una explicación de un tema que suele ser una preocupación y además en términos de resultado ser un punto preocupante cuando se hace la valoración de los trabajos, esto de la programación específica para el diseño arquitectónico. La presente explicación y presentación va a tratar de dilucidar algunos aspectos que involucran a este trabajo que es vital para generar un buen proyecto. En principio, decirles que la programación es una fase dinámica que está comprometida con dos etapas en este esquema de estrategia de intervención general. Para hacer un buen diseño arquitectónico se entiende que hay que seguir una serie de trabajos, una serie de etapas o fases que las podemos resumir en 4. Recabar información, analizar esa información, generar un diagnóstico en base a esa información y posteriormente producir. La producción implica generar una solución que tiene como meta arribar de la mejor manera, de la manera más conveniente posible, como una respuesta a la sociedad con dos cualidades. Una de las cualidades que se persigue es la pertinencia, es decir, que esta solución esté acorde a las necesidades de los usuarios de donde hemos extraído el problema, y otra que innove, aporte, sea original en su concepción. Para ello, la idea es que todas estas etapas que estamos viendo sigan de la mejor manera posible un camino, permite hacer una revisión, una retroalimentación y en consecuencia cuando se produzca la solución lo haga en dos términos. Una fase inicial o preliminar denominada modelo teórico, conocido comúnmente como el programa arquitectónico urbano. Y una última etapa que si encaramos bien todos estos trabajos, estas preocupaciones, una solución acorde de tipo físico-espacial, que es el ámbito en el cual el proyectista en diseño arquitectónico se desenvuelve mejor. La programación no es un resultado, ¿ya? Tenemos que estar convencidos de ello. La programación es un proceso. Eso quiere decir la elaboración del diseño del modelo teórico, generar el modelo teórico, elaborar el modelo teórico, que a la larga va a estar especificado en lo que es el programa de requerimientos y necesidades y requerimientos, de la arquitectura que vamos a después modelarla. Es encarar responsablemente una serie de tareas. Una de ellas estamos viendo en esta vista, en esta diapositiva. Es determinar de la mejor manera posible y definir además los roles y funciones del equipamiento que queremos realizar. Si bien esto podía haber establecido inclusive desde el perfil, en este punto hay que hacer una especie de revisión o ajuste de lo que es la vocación social que le vamos a asignar al equipamiento. En otras palabras, al espacio social que estamos queriendo modelar. Tiene que tener una vocación, tiene que tener un rol y tiene que tener una función, en la medida de que ese equipamiento tiene que determinarse en términos de factibilidad. Se podría decir que en este punto estaríamos confrontando o contrastando demanda versus oferta y en consecuencia ser claros con relación a las funciones primarias que cubriría socialmente hablando. Será de servicio, comercio, gestión,
residencia, esparcimiento o recreación. Y fuera de eso, vinculando esas características de orden de funcionamiento al contexto que lo envuelve. El contexto, no nos olvidemos, es por un lado social y por otro lado físico. A ese contexto tiene que estar particularizada la relación o nexo frente a ese contexto, al perfil que ustedes inicialmente hayan podido generar, ¿no?, respecto a las intenciones primarias para desarrollar un proyecto de alguna naturaleza, y por último a una determinada normativa con la que ustedes pretenden guiarse o controlar la acción o el camino de producción. Esa es la idea en términos generales. Tener claro el panorama con relación al tipo de proyecto que se piensa diseñar. Segundo aspecto. Como todo espacio diseñado por el arquitecto tiene usuarios, en este segundo punto, ustedes deben hacer una clarificación de orden cual y cuantitativo, un estudio cual y cuantitativo en relación a los usuarios que van a estar directamente e indirectamente involucrados con el funcionamiento de ese equipamiento. Entonces hay que determinar claramente, por ejemplo, personal, usuarios eventuales, usuarios permanentes, roles y funciones que van a desarrollar esos usuarios con relación a los espacios que están inmersos en esa arquitectura, las edades, etc. O sea, las características demográficas que específicamente están vinculando personas versus edificio. Ese es ese punto. Ese es este punto. Tercer aspecto. Como la producción del diseño no solamente es elaborar, modelar, materializar un espacio, sino es fundamentalmente darle una calidad humana a ese espacio, de manera que los usuarios, los que hemos visto hace un rato, se sientan identificados, sientan que se cubren sus necesidades que inclusive van del orden fisiológico al orden psicológico. En este punto hay que hacer un estudio muy consciente, sistemático de las necesidades que tendrían los usuarios que están directa o indirectamente involucrados con la existencia o la futura existencia de ese equipamiento. No nos olvidemos que las necesidades de las personas han hecho que el modelo de espacio vaya desde lo que inicialmente o primitivamente fue una caverna hasta los actuales espacios arquitectónicos y urbanos que hemos modelado. En consecuencia, este punto es vital. Toda necesidad a la larga implica el desarrollo de una actividad. Si somos conscientes de que las necesidades de las personas estratificadas, como hemos visto en la anterior diapositiva, son de orden interno, del orden de realización de las personas en términos físico-emotivos, en las actividades lo que estamos haciendo es clarificar qué tipo de dinámica, de acción, de movimiento estas necesidades estarían implicando.
Por ejemplo, la recuperación de la fuerza del trabajo, la alimentación, estoy hablando de necesidad, involucran determinadas actividades, ¿no? Echarse, sentarse, beber, comer, etc. Se podría decir que las dos estarían en forma armónica, produciendo a la larga los recursos con los cuales nosotros no solamente vamos a determinar la necesidad de un espacio, sino también justificar. Y esta es la parte más importante a la que le quiero dar más énfasis. Justificar de forma creativa la posibilidad de incorporar cambios en un modelo. Muchas veces concentrados en la presencia de la normativa, por un lado, o de algún hecho o de algún estudio que se ha desarrollado en relación al tipo de edificio que nosotros estamos haciendo, evitamos la incorporación de novedades, es decir, evitamos ser creativos a raíz justamente de una concepción, mejor dicho, un estudio consciente, abarcador, profundo de necesidades y actividades, ¿no? Yo pienso que hay que ponerle énfasis, empeño en estos estudios. Un buen estudio garantizaría no solamente que el proyecto se lo conciba como factible, sino además sea novedoso en su modelamiento futuro, ¿no? Entonces, muy importante esta dualidad. Consecuencia de lo que he mencionado, necesidades que requieren el desarrollo de actividades, obviamente implica uso de espacio. Así que en este punto estaríamos fácilmente planteando la necesidad, o mejor dicho, el requerimiento. Estaríamos fácilmente planteando el requerimiento de áreas, de espacios, de sectores, zonas, ambientes, ya que el estudio eficiente de necesidades y actividades sustentarían sin mayor inconveniente la presencia de las tipologías espaciales que se nos ocurren, ¿no? Ambientes, espacios, habitaciones, en todas sus categorías. Como tenemos la necesidad de encarar esto de forma ordenada, es decir, metódica, ordenada, organizada, en este punto sería conveniente que la lista, que además la podríamos haber generado hasta esta instancia de forma un tanto caótica, sería conveniente que ustedes la organicen. La organización involucraría el ordenamiento por empatía, por vínculo funcional, etcétera, de manera que ustedes puedan vislumbrar la organización de los grupos funcionales. Ese es el propósito de este punto. Lo que comúnmente llamamos zonas o zonificación, ¿no? Que técnicamente y más convenientemente se deben reconocer como grupos funcionales. Esos grupos funcionales o zonas, entonces, en este trabajo deberían ser organizados con el mejor esquema, con el esquema que ustedes mejor entiendan, de manera que puedan ustedes no solamente tener un esquema mental que vaya alimentando su imaginación para una posterior intervención en el espacio, en el terreno, en el predio, etcétera, sino además vayan revisando lo que inicialmente determinaron como perfil, es decir, el rol del edificio. Ahora, detallando ese rol en los espacios que ustedes están planteando, proponiendo a raíz de los estudios previos de necesidades, actividades, determinación de espacios, ambientes, etc.
Es decir, si el edificio tiene un rol, los espacios o los grupos funcionales o las zonas tienen rol específico, tienen rol concreto, ¿no? Que responde de una manera sistémica, se podría decir, al rol general. Ese es el propósito de este ordenamiento a nivel de grafos, esquemas o alguna forma de ordenamiento mental, un ideograma con el cual ustedes puedan organizarse, porque esto alimenta mucho la producción del proyectista, puedan organizarse posteriormente con relación al modelamiento que viene en el diseño físico espacial. Obviamente el programa no estaría completo si es que no encaramos la cualificación no solamente a nivel de la determinación de roles, sino además a nivel de las actividades internas que se deberían desarrollar en los espacios, en los grupos funcionales, en los sectores, en los ambientes, en las habitaciones, ¿no? Es decir, le darían una especificidad a las actividades del ser humano que, en función de los usuarios que ustedes habrían estudiado en un punto anterior, podrían, sin mayor inconveniente, vincular con lo que les rodea a esa persona. Lo que les rodea a la persona es no solamente el espacio definido por paredes, por techos, pisos, sino también por mobiliario. El mobiliario que además debe concebirse como un complemento en la determinación del diseño, ¿ya? No una adaptación, sino un complemento que debe ser estudiado y también diseñado, ¿no? Para que la propuesta no solo sea integral, sino armónica. ¿Y qué sería si una propuesta se queda en el ámbito solamente enunciativo? Es decir, teórico o cualitativo. Tenemos que cuantificarlo. No nos olvidemos que cuando desarrollamos a nivel de la estrategia de intervención de orden espacial nuestro proyecto, en otras palabras, planteemos un uso conveniente, correcto, acorde a todo lo que hemos estudiado del predio que está a nuestra disposición, también llamado terreno. Esa cuantificación nos llevaría a manejarlo de la mejor manera posible. De hecho, inclusive condicionaría el tipo de partido que podemos elegir o optar para que la producción del espacio sea lo mejor posible. Entonces es necesario hacer una cuantificación con el mecanismo que ustedes prefieran, normalmente haciendo el estudio del mobiliario, el uso, los espacios de circulación, etcétera, ¿no? Inclusive el tipo de tecnología que se aplicaría para concretar ese espacio. Y en suma, llegar a la superficie requerida en términos de ocupación y en términos de construcción. Esa cuantificación que se ha hablado está vinculada o contrastada también con la calidad del espacio. Esa calidad que en términos de sistema podemos comprender como el complemento medioambiental que se le daría para que las actividades sean desarrolladas de las personas, ¿no? Y de los usuarios de la mejor manera posible. Estamos hablando de acondicionamiento ambiental, manejo de materiales, determinados tipos de instalaciones, necesidad de esas instalaciones, ya sea de orden básico, complementario o inclusive de acondicionamiento psicológico de ese espacio, ¿no? Reitero, siempre en miras a satisfacer las necesidades fisiológicas y psicológicas de las personas.
Arribando ya a lo que son los términos más formales del programa arquitectónico, el ordenamiento de tipo matricial de esos requerimientos, de esa organización, de esa cuantificación a la que habríamos arribado. De forma que estas tablas, estas matrices, estos cuadros nos permitan orientar y además revisar nuestra producción en la fase de diseño físico-espacial. El propósito de estas tablas es vincular los antecedentes que acabamos de ver versus la producción en el espacio, la generación de los modelos, la determinación física del espacio, ¿no? De manera que nosotros podamos en estos documentos, en estas matrices, poder aclarar, revisar cualquier intervención y en consecuencia optar por uno u otro camino. Un camino sería mejorar o corregir y la otra sería retroalimentar, porque como el diseño es una actividad no lineal, ¿no? Es de retroalimentación, es de ajuste, es de autocontrol, y concibiendo de esa manera el modelo de acción, es importante tener un documento que nos permita en uno u otro sentido hacer revisiones, ajustes, mejoras. En otras palabras, una especie de instrumento de evaluación de lo que es después nuestro proyecto en términos de solución espacial, formal espacial. Conclusiones. La programación es un proceso racional. Y hay que destacar aquí, es un proceso. Muchas veces se lo conoce, se lo concibe como un resultado, y no es así. Y además es racional, porque como han visto, hay que preocuparse, es necesario preocuparse de determinados aspectos que no solamente están involucrados en la concepción posterior del modelo teórico, sino además de la justificación y la creación de ese modelo. No solamente poderlo justificar plenamente, sino además incorporar determinados indicios en nuestra creatividad y nuestra imaginación para que el resultado, como les diga, surja como una propuesta innovadora. Un buen diseño persigue aquello. Como procedimiento, como una acción, no solamente que compromete al proyectista, sino además es como acción dinámica, está involucrando evidentemente a lo que es la vocación del equipamiento, su rol social, el contexto en el cual se va a insertar y la normativa que seguramente, si no es de forma directa, lo será de forma indirecta, se ha utilizado como base para su elaboración. Por último, y siempre hay un espacio para apuntalar e insistir, la originalidad del diseño, que muchas veces pensamos que solamente es concentrarnos, producir, es decir, que se nos ocurra algo. Yo más bien diría que es fruto del esfuerzo. Y si esta tarea la asumimos como tal, o sea, fruto de un esfuerzo, seguramente en el camino vamos a encontrar muchos ingredientes, muchas pautas con las cuales podamos inspirarnos y hacer una buena producción. Creo que con esto he podido aportar un poquito en relación a lo que debe considerarse como programación. Hasta una pronta ocasión.